y estamos comenzando esta conferencia en Hebreos capítulo 2 y el título de esa conferencia es Antes de la caída, antes de caer, antes de que venga la reprensión, antes de que Dios venga el jalón de orejas, antes de que digas, papito lindo, no lo vuelvo a hacer, Señor, papito lindo, ¿verdad? Y que sufrimos y mucho hemos hablado de después de la caída, que cómo se tiene que levantar y cómo tiene que, ¿verdad?, pedir perdón. Y bueno, ahora vamos a hablar antes. ¿Qué pasa? ¿Qué debe hacerse antes de la caída? Antes de la caída, ¿no? ¿Qué debe hacerse? ¿Puede darse cuenta una persona que está a punto de caer? Por supuesto que sí. Dios habla más veces antes de caer que después de caer. Vamos a Hebreos capítulo 2. El libro de Hebreos, así a manera de introducción, el libro de Hebreos es un libro escrito para judíos, también para cristianos que no entienden muy bien lo que es el sacrificio de Jesús comparado con el sacrificio de los animales que se hacía en los tiempos de David y de los tabernáculos, que podían sacrificar hasta más de 1000 animales en un solo día. Pero todo esto era una representación al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Colosenses 2:16, que todo esto era sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces, este libro, ¿verdad?, es dirigido para judíos que no entendían quién era Jesús, y también para cristianos que olvidaron lo que era el sacrificio. Para ti que estás olvidando qué es lo que Jesús hizo en tu vida, o que no has podido salir de un pecado habitual, Dios te está hablando y Dios quiere que salir antes de que venga esa reprensión. Este tipo de cristianos simplemente son una máscara. Por dentro están destruidos sus corazones, sus sueños están derrumbados, y simplemente afuera es una careta de una sonrisa falsa, una sonrisa que no sienten. Se siente, ¿verdad? Llega un hermano gozoso, hola hermana, hermanita, ¿cómo estás? Y bien, ¿verdad? Pero es pura mentira. Te sientes mal. Y esas personas invariablemente se sienten mal, no se sienten bien con las demás personas y no se sienten bien consigo mismo. Están ellos luchando, y Dios es el momento en que te quiere hablar. Dice, quiero agregar algo más. Fíjense, en ninguna parte en la Biblia Dios asegura, fíjense qué peligro para las personas que están en pecado, para las personas que traen un pecado habitual. Fíjate, Dios asegura la vida eterna. Está asegurada la vida eterna. Dios te asegura el alimento. Dios te asegura el vestido. Dios te asegura el techo. Dios te asegura esas cosas tan seguras con Dios. Pero jamás no existe un versículo en la Biblia que diga que Dios te asegura levantarte de tu pecado. No existe, no hay. O sea, Dios es lo único que no puede asegurar en la Biblia. No lo asegura. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no puede levantar a un pecador? Sí lo puede levantar, pero Dios no te asegura levantarte. Si tú quedas en pecado, puedes quedarte de ahí hasta que Él venga, o a lo mejor te lleva y te recoge antes. Y ese es el motivo de esta conferencia. Vamos pues a Hebreos 2:1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, por tanto es con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Esta palabra deslizar es una palabra que el escritor de Hebreos, no vamos a entrar en controversia si Pablo lo escribió o no lo escribió. Para mí que sí lo escribió Pablo. Este libro no dice quién, ¿verdad? Y pues no, claro que es bíblico y pertenece al canon bíblico porque está apegado a todas las doctrinas bíblicas. Entonces, esta palabra deslizar es la palabra en el griego parrueo, con doble R inicial y doble R después, parrueo, y significa escurrirse o descuidarse. Te descuidaste
Y camarón que se duerme, amanece en cóctel. Camarón que se duerme, y así puede pasarle a muchos cristianos que se deslizan. Es una tabla pequeñita, llena de grasa, llena de aceite, y tú vas caminando y se te va un pie, ¿verdad? Vamos caminando y se nos va un pie de repente. Uy, no, ay, qué horror, ¿verdad? El peligro, ¿verdad? Ibas a meterte con la mujer ajena, ibas a robar un dinero y andabas ahí en la tablita floja, y de repente, ay, Señor, gracias a Dios. Y luego esa persona dice, ay, pero no me caí. A ver, ¿cómo? Y de repente pone su peso y se desliza, y no hay quien lo detenga. A veces ni Dios mismos pueden tenerlo, detenerlo, o sea que este tipo de personas es un peligro. Por la apatía llegan a naufragar, simplemente por la apatía, por descuidarse, por perder su comunión con el Señor, por dejar de orar, por dejar de congregarse, por dejar de venir a los estudios, y por no hacer caso a lo que Dios te está hablando. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, por simplemente, ¿verdad?, ser apático, por dormir y hacer cosas más de lo que no tienes que hacer, y dejar de buscar la comunión con el Señor. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo en 1 Timoteo 1, 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes, cuanto antes a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron, la buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, por descuidar la conciencia, muchos hermanos simplemente desaparecieron de nuestro entorno. Muchos cristianos han desaparecido de la iglesia, y simplemente Dios los tiene que sacar. No te espante. Dios agarra entre una iglesia así como esta, una congregación, y Dios agarra a esa persona contaminada y la saca y la lleva a otro lugar por amor a la iglesia, para que esa persona no contamine más a los demás. Lo saca. Y dice la Biblia que Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira, y entonces Dios es el anzuelo que usa para sacarlos. Los saca y los pone en otro lugar, y se van a parar de sufrir. Se van a la iglesia de donde salieron y se van a otras religiones, y Dios simplemente se los lleva para que no contaminen la iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú estás oyendo este mensaje y tú estás en pecado, es para ti este mensaje. Porque Dios ha hablado una vez, ha hablado 2 veces, 3 veces, pero Dios se calla. Llega el momento en que Dios ya no va a hablarte más, porque tú ya no entendiste. Ya Dios te trajo problemas, ya Dios te trajo dificultades, ya Dios te trajo problemas económicos en tu casa, en tu trabajo, y no entendiste. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Qué más puede hacer si tú no has querido obedecer? Eres hijo. ¿Qué se le hace a un hijo desobediente? ¿Qué se le hace? El buen padre, ¿verdad? Hijo, a mi casa no vas a meter alcohol. Hijo, a mi casa no vas a meter pornografía. Hijo, a mi casa no vas a meter otras mujeres. Hijo, tienes que respetar mi casa, porque hay tus demás hermanos y tus demás hermanas. Y si tú no quieres entender, el buen padre tiene que ejercer disciplina en su casa. Hijo, ¿sabes qué? Vete de esta casa. Aquí, sin santidad, no te queremos. Y así hace Dios a una persona. Tú puedes pensar y dices, bueno, y no me ha pasado nada. ¿Y sabes por qué no ha pasado nada en tu vida? Simplemente por la misericordia del Señor. Simplemente porque Dios está esperando que tú te arrepientas, y a lo mejor ese es el momento que tú necesitas para arrepentirte.
Y muchas personas, una ocasión me dijo un hermano, dice, pastor, tuvo un accidente pero horrible, se cayó de la moto y dio vueltas y no se murió, y cuando abrió los ojos en el hospital, en vez de darle tristeza, ¿sabes qué sintió? Alegría. Dice, ay Señor, estoy vivo, pensé que me ibas a quitar la vida. ¿Y cuántos de nosotros, aún con ese tipo de accidentes o de situaciones o de jalones de orejas, no entendemos? Pensamos que no pasa nada y no sabes cuánto está pasando en el ámbito espiritual. Tú podrías pensar, bueno, pero mi esposa, mis hijas, está bien, está todo bien por el momento. Pero esto no va a seguir así. No vas a morir así. No vas a ir al cielo. Tarde que temprano, Dios, dice la Biblia, tiene que sacar adelante tus pecados. Tengo más de 20 años caminando en disciplina con el Señor. Tengo más de 20 años. Y he visto directores de alabanza, pastores, servidores, maestros, matrimonios ejemplares, que los conocí. Hermanos jóvenes, ¿verdad?, que sirvieron, que tocaban instrumentos, saxofonistas, guitarristas, bateristas. He conocido de todo. Bueno, y tú dices, ¿qué les pasó? ¿Dónde estuvo su error? ¿Verdad? Eran un ejemplo en una congregación. Uno de mis pastores, uno de mis mentores, mi primer mentor, mi primer maestro, cayó en pecado y el Señor no lo ha levantado. Simplemente Dios dijo, no te levanto, y no lo levantó. Aquí predicaba, aquí en este púlpito, cuando la iglesia empezó. ¿Qué dices? ¿Qué les pasó a esas personas? ¿Cómo te puedes imaginar en qué momento ellos se perdieron? Te voy a decir, lo primero que pasa es bajas tu nivel de oración, bajas tu, ¿verdad? Y tomas en poco tu servicio, tomas en poco la venida del Señor, la congregación, y en ese momento una persona empieza a enfriarse, y al ratito es un témpano de hielo, ya no pertenece aquí. Y hasta a lo mejor está sentado aquí y su pensamiento está allá. Ya no está su corazón en las cosas de Dios. Cambió. ¿Por qué cambió? Porque se deslizó. El mundo tiene tanta atracción para arrastrarnos cuando nosotros bajamos la guardia. Dice Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes de la caída. ¿Saben qué dice? ¿Sabes qué dice este versículo? Que alguien te dice, oye hermano, te veo frío, te veo flaco, cansado y sin ilusiones. ¿Yo por qué? No, hombre, estoy bien, leo la Biblia, me congrego por internet, ¿verdad? Y no, hombre, llevo mi comunión con el Señor. ¿Qué me tienes que decir? Y un rasgo de una persona que está en soberbia, cuando le exhortas, se enoja. Inequívocamente, una persona cuando está viviendo en soberbia y tú le exhortas, se enoja. Pero hay unos que se enojan por dentro y no los ves. No todos se manifiestan. No, hay unos que se enojan. Y te dicen, ¿verdad? Bueno, aquí no hay de esos, aquí en esta congregación, ¿verdad? Y se enojan. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Hermanito, ¿cómo te pareció la conferencia? Muy bien, pero el que tenía que oírla no vino. ¿No han oído eso? ¿Sabes quién la tenía que oír? Tú. Dios es el que te trajo a ti. Dios quiso que tú oyeras. Por la misericordia de Dios, Dios te trajo para que tú escuches. No es para tu tío, tu hermana, tu compadre. Es para ti. Dios está teniendo misericordia contigo para que te levantes de ese lugar donde estás ahí sumergido.
Y si tú estás bien, realmente estás bien delante de los ojos de Dios, recibe para que el día de mañana y tú aflojes, tú te acuerdes de esa conferencia, te acuerdes de esas palabras y te levantes. O puedas ser capaz de levantar a otro hermano que también está caído. Y tú que estás fuerte. O tú a lo mejor andas en la banda ahí de deslizamiento, ¿verdad? Y andas ahí coqueteando con el pecado. Y te repito, Dios no te garantiza que tú salgas. Dios no lo garantiza. Yo estaba pensando esto cuando estaba preparando ese estudio y realmente yo decía, bueno, no hay un versículo que garantice eso. Y cómo, fíjense, volviendo al punto, cómo Dios sí te garantiza la salvación. Alguien podría decir, bueno, sí, sobre todo los hermanos que creen que la salvación se pierde y nos dicen a nosotros, nos dicen, bueno, pues, si entonces tú vas a pecar y que el que piensas que se pierde la salvación, pues entonces tiene permiso. Perdón, los que nosotros creemos, ellos nos acusan de que si nosotros pensamos que la salvación no se pierde, ellos nos acusan y nos dicen, bueno, entonces tú estás diciendo que tenemos permiso para pecar. Ellos nos dicen eso y definitivamente no enseñamos eso. Enseñamos que la salvación no se pierde, que no se pierde porque Cristo hizo el lavado en nosotros por la sangre preciosa y que no hay pecado que nos quite la salvación. Pero sí hay pecados que te pueden arrastrar a una vida de vivir toda tu vida bajo condenación y bajo maldición. Y nunca viste las recompensas, nunca viste el favorcito de Dios, nunca viste la respuesta a una oración, nunca. Y como les digo yo, es el cristiano mala suerte. Es un Jonás, es un rey Saúl, es un Sansón, es un Lot. Hay muchos ejemplos de cristianos en la Biblia que vivieron una vida, discúlpeme la palabra, desgraciada. Totalmente arruinada. ¿Por qué? Por estar queriendo simpatizar con el pecado. Ok, vamos a Hebreos 12:12. Hebreos 12:12. Esta carta de Hebreos, hermosa, preciosísima, no deja de hablar de esto. Todo Hebreos lo vuelves a ver y lo vuelves a ver y lo vuelves a ver, y el consejo es repetitivo. Se repite una y otra vez por todo el libro de Hebreos. Hebreos 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cómo están las manos y las rodillas? Paralizadas. Fíjate, o sea, ese tipo de personas están enfrente de la... Tú no te imaginas que cuando está la alabanza es un momento de adorar a Dios y hay personas que llegan así. Me pongo acá para que me vean las manos, ¿eh? Está la alabanza, ¿no? Y entonces está la alabanza, todo lo que da, ¿no? Y ellos están así, viendo, a ver quién llegó, a ver quién se fue. Y ellos están con las manos así, paralizadas. O sea, es una decisión. Alabas a Dios, le entregas lo que es de Dios. Es una alabanza. Es como cuando llega una persona importante. Imagínate que llega el presidente de la República y tú que te quedarías con las manos así y se pusiera enfrente de ti. ¿Eso harías? No, señor presidente, ¿verdad? ¿Qué tal? Hasta personas hasta con las dos manos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Lo saludarías así con una suma atención. Ok, y cuando estamos alabando de Dios, ¿por qué te quedas con las manos paralizadas? Es una oportunidad que nosotros tenemos de alabar a Dios. Y llegar temprano, llegar antes de que empiece el servicio, empezamos con una oración y tú ni sabías que empezamos con una oración. Y llegas tarde, ¿verdad? Y después de la oración sigue la alabanza y estamos 20 minutos adorando al Señor y estamos, ¿verdad? Y entregando nuestro corazón al Señor. Te alabo, te reconozco que eres mi Dios, límpiame. Ayúdame en mis problemas y Dios te está ayudando y hay algo espiritual que pasa en la alabanza que te fortalece. Hay algo que prepara los corazones para que no te duermas.
para que no te estés durmiendo y te pongas atención a lo que Dios que está hablándote a tu vida. Dice en el versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nunca nadie puede ver las respuestas de Dios si no es que vive en santidad. No puedes ver las respuestas de Dios. Ay, hermano, a mí me va re bien ahorita. Y yo no sé ese negocio que acabas de firmar y tú no vives en santidad, se te va a cebar. ¿Está bien dicho eso? Se te va a arruinar, se te va a perder, va a ser de maldición, porque tú no vives en la santidad de Dios y no has querido. Dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Los amargados son de nefasta influencia en nuestras vidas. Una persona contaminada puede contaminar mucho más que el SIDA. Bueno, de hecho, no hay ningún versículo que diga cuidado con el SIDA. No hay. Ni tampoco cuidado con el cáncer o cuidado con el hepatitis, ¿verdad? O no sé, otras enfermedades que puedan ser contaminantes. No existe ningún versículo de eso. Pero sí existe uno de las personas que son amargadas, que son sumamente contaminantes y destruyen negocios, destruyen familias, destruyen congregaciones y destruyen por donde ellos se pongan. Es una persona contaminada. ¿Cómo identificarlo, pastor? Porque habla mucho, se queja mucho y hace poco. Esas son las personas que están siempre criticando, critican, y ellos no se pueden criticar a ellos mismos y son incapaces. Hablan de aquel. Y aquel llega y pasa por ahí enfrente y se hacen así como, ¿ya viste? Te lo dije, ¿verdad? Y aquella persona está siendo contaminada. Y son incapaces de enfrentar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Tengo esto contra ti. Cuando dice la Biblia que cuando tú tengas algo contra tu hermano, ve tú y él solos. Tú y él solos. Dile, ¿sabes qué? Me cae re mal. Me caes bien gordo. ¿Se vale eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Oye, hermanita, hermanito, ¿y por qué te caigo mal? Pues ¿sabes qué? Me caes mal porque el otro día pasaste por ahí y no me saludaste. Hermano, perdóname, discúlpame, de verdad, qué tonto soy, qué distraído, y te ofrezco una disculpa, y en ese momento te pones a cuentas con él, y en vez de tú estar hablando de esa persona, vas y lo exhortas y le dices cuál es tu problema. Ok, vamos al versículo 2, estamos en Hebreos 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme en toda transgresión y desobediencia, recibió justa retribución. ¿Sabías tú que los ángeles han sido testigos de Dios en muchas ocasiones? Dios los llama como testigos. Y Dios los llamó cuando entregó fíjate, qué interesante. Dice en Deuteronomio 33 que cuando a Moisés traía las tablas de la ley, cientos y miles de ángeles fueron testigos de que Dios entregó la ley al pueblo hebreo. ¿Se acuerdan cuando Jesús nace? ¿Se acuerdan cuando Jesús nace en Belén? Se abrió el cielo y eran cientos y miles y millones de ángeles siendo testigos de que Dios había mandado a su Hijo Jesucristo a morir. Tan solo a morir. Ellos fueron testigos. O sea, tú te puedes imaginar cómo un ángel que nunca ha visto pecado, bueno, se han visto, nunca han participado, un ángel que ha entrado a la presencia de Dios. Los ángeles entran a la presencia de Dios.
Sí, son comisionados de estar en la presencia de Dios y bajar aquí a la tierra. Y son mensajeros, ¿verdad? Y muchos de los ángeles son guardianes nuestros y están caminando alrededor de nosotros y están aquí en las puertas, en el edificio, en las calles y están resguardando a la iglesia del Señor. Son nuestros guaruras invisibles. No los ves, pero están. Y esos ángeles que están en la presencia del Señor vieron a su hijo morir en la cruz. ¿Cómo puede ser que un ángel, tú te imaginas lo que ellos estaban pensando? Dios, ¿por qué mandaste a tu hijo a morir? Estos no se lo merecían. A los ángeles les cuesta mucho trabajo entender lo que tú entiendes con facilidad. Ellos no entienden la misericordia. Ellos no entienden la gracia. Un ángel no entiende ni papa de eso. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha hecho misericordia ni ha tenido gracia con ellos. Nunca. Ellos no saben lo que es gracia. No saben lo que es misericordia. En ese aspecto ellos están perdidos. Entonces, cuando Dios manda a su hijo, ellos dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos, cuando se dividió, acuérdense que cuando Satanás divide los ángeles y se lleva una parte con ellos de los ángeles, y esos son los demonios, y Dios se queda con otra parte, Dios no los perdonó. Sencillamente Dios no perdonó ni uno. No tuvieron oportunidad de pedir perdón y arrepentirse. Dios no les concedió el arrepentimiento. ¿Porque Dios es malo? No, porque te iba a salvar a ti. Porque Dios prefirió salvarte a ti que salvar a los ángeles. Era un plan que Dios tenía. Y si los ángeles no fueron salvados, ellos son testigos de que tú no quieres ser salvado, de que tú no quieres vivir en santidad. Ellos van a testificar contra ti porque tú no has querido obedecer. Van a decir, Dios, pero ¿cómo este ha sido un sinvergüenza y un canalla toda su vida? Ellos van a decirle a Dios eso. Señor, está luchando. Ha luchado, se levanta y se mantiene y tiene tentaciones, pero ha luchado. Ellos son testigos de nosotros. Fueron testigos del pueblo de Israel. En el libro de Apocalipsis son los representantes de los juicios. Ellos van a ser, ¿verdad?, los que van a estar viendo los juicios cuando vengan los desastres en Apocalipsis. A eso se refiere este versículo. Hebreos 1:14, ahí arribita está de lo que estamos leyendo. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Sí, van a ser los ángeles. Ahorita de alguna manera ellos se acercan. Tú estás afligido o afligida y tú estás llorando, estás ahí en la presencia del Señor y ellos llegan y de alguna manera ellos te están alentando. Se ponen 2, 3, ¿verdad? Y te están alentando. ¿Y sabes qué hacen? Ellos refrenan las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Tú estás orando, Señor, no, ya no puedo con esto. Y entonces ellos luchan con esos demonios cuando tú empiezas a orar y a clamar a Dios. Tú piensas que tú eres el único que luchas en la oración y el único que estás luchando cuando tú estás en tentación. No, los ángeles están también luchando al parejo de nosotros. Y lo único que activa a los ángeles no es que digas, yo traigo mis ángeles y puedo meterme a la cantina y aquí. No, jamás. Como también el ángel de la guarda que te acompaña todo el tiempo se baja a los 110 kilómetros por hora en la autopista. Dice, ¿verdad?, velocidad máxima 110. Y si tú rebasas esos 110, tú transgredes la ley y el ángel se baja de contigo. Una persona que trae moto aquí en la iglesia me dice, pastor, la moto es bien accidentada. Le dije, súper accidentada.
Dice, ¿y qué si Dios me protege? Amén. La única forma para que Dios te proteja es que tú no transgredas los reglamentos de tránsito. Y Dios va a estar contigo y nunca te vas a accidentar. O sea, son cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Tú transgredes las reglas y el reglamento de trabajo o en la oficina donde tú estás, o simplemente, ¿verdad?, te pasas un alto, das una vuelta prohibida, o no das tus diezmos, no das tus ofrendas, o no pagas tus impuestos. Estás transgrediendo las leyes que están puestas por Dios. Oye, pero se roban el impuesto, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Es que mi patrón me paga bien poquito y por eso le robo. ¿Qué te importa? Dice la Biblia, que dijo el apóstol Pablo, si eres esclavo, vive como esclavo. Y si procuras liberarte, libérate. O sea, busca otro trabajo. Pero tú no tienes que hacer la justicia es de Dios. Ok. Versículo 3. Vamos aquí, Hebreos 2:3. Aquí se divide este versículo en dos partes. Vamos a verlo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fíjate bien. Ok, fíjate, aquí vamos a ver este versículo, vamos a dividirlo en dos partes. Primer punto, no está hablando de que la salvación se pierde. Aquí dice que la salvación se pierde. No, está asegurando que la salvación no se pierde. Dice más bien que cómo escaparemos. Acuérdense que la salvación no se pierde. Ahorita vamos a Juan 17. En el Evangelio de Juan 17, por favor, vamos buscándolo. Juan 17, en el Evangelio de Juan 17, no está hablando de que la salvación se pierda. El contexto está hablando de disciplina, no de que la salvación se pierda, está hablando de disciplina. O sea, Dios puede traer disciplina a tu vida si tú eres cabezón. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero sabe Dios, en su infinito, ¿verdad?, conocimiento, Él tiene un conocimiento que sobrepasa nuestro entendimiento. Y Dios sabe si tú te vas a corregir, que Dios te quite un hijo. Dios sabe si te vas a corregir, si te quita un negocio. Dios sabe si te vas a corregir, si te trae una enfermedad. Solo Dios lo sabe. Y también sabe que si aún quisiera todas esas cosas, tú no te vas a arrepentir. Entonces, lo que Dios le resta es sacarte de la iglesia, y a veces lo que Dios tiene que hacer es quitarle la vida a esa persona. Solo Dios sabe quién tiene derecho a seguir viviendo. Hay personas que ya perdieron el derecho de seguir viviendo. ¿Quién lo sabe? Dios. Él es el dueño de las almas. A Él le pertenecen. Son de Él. Él nos creó. Y solamente Dios puede darte la vida, y solamente Dios te puede dar el gozo, y solamente Dios te puede dar todas las provisiones y todo lo necesario para que tú vivas. Es Dios quien lo hace todo eso. Vamos a ver aquí este rasgo de que la salvación no se pierde. Jesús, orando por los discípulos, ahí en el huerto Getsemaní, hace esta tremenda oración inequívoca de que la salvación no se pierde, y está orando al Padre. Pregunta, ¿cuántas oraciones no fueron contestadas de Jesús? ¿Cuántas? A ver, teólogos, ¿cuántas oraciones no fueron contestadas? 1, 2, 3, ¿cuántas? ¿2? ¿Tres oraciones no fueron contestadas? A ver, ¿quién da más? 2, 3, ¿cuántas? Solo una oración no fue contestada por el Padre. ¿Saben cuál fue? Aparta de mí. ¿Qué le dijo Jesús al Padre cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Estaba orando, ¿verdad? Y ya sabía que venían los soldados y que lo iban a apresar y que iba a ir a la cruz. Y Jesús ora y dice: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero. Pregunta, ¿Dios le contestó?
No. Entonces Dios le dio un poder sobrenatural para que resistiera la muerte. Esa fue la única oración que no fue contestada. Y todas las demás oraciones, todas fueron contestadas. Sí, Jesús, lo que tú quieras. Por ejemplo, venían los discípulos en un viento huracanado en el mar, en una barca. Venían y el Pedro era: Señor, ¿dónde estás? Que nos morimos, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y le dice él, Jesús se para enfrente, flotando arriba del agua, se para y le dice a los discípulos: no temáis. Y en ese momento reprende a los aires huracanados, los reprende, y se hizo una alberca en ese momento. Y los discípulos: ¿quién es este hombre? Que aún los cielos le obedecen, y aún las aguas y las tormentas le obedecen. O sea, Jesús, todas sus oraciones siempre fueron contestadas, igual que esta. Versículo Juan 17:9. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. ¿Por quién está pidiendo? Por los cristianos, por nosotros. Dice: ruego. ¿Qué está pidiendo? Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Para que seamos cuántos? Uno. Y que no se pierdan, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. ¿Quién los guardaba? Jesús. En tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús ora al Padre y le dice: estos quiero que tú los guardes como yo los guardé. Quiere decir que Dios respondió esta oración de Jesús, y ahora Dios es el que nos está guardando. Este es uno de los pasajes más precisos de mostrarnos que la salvación no se pierde. Hay muchos más, pero bueno. El segundo punto del texto que estamos estudiando está hablando, pues vamos a hablar de la disciplina. O sea, Dios quiere, ¿verdad? Si es necesario hacer una disciplina. No siempre la persona con disciplina va a entender. No siempre. No estés esperando a que Dios te vaya a disciplinar, porque es probable que Dios no te discipline. Es probable. Simplemente Dios no le va a placer hacerlo, y no lo va a hacer, y no lo va a hacer. Simplemente va a dejar que tú te enfríes más. Dice el versículo 11:6. ¿Lo tienen? 11, perdón, ¿qué dije? 11. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Dice aquí: porque si pecásemos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecas voluntariamente, ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay más que hacer. Como que Jesús tiene que morir otra vez. Muchas personas dicen: Señor, límpiame otra vez con tu sangre preciosa. Y vuelven a pecar. Señor, otra vez, límpiame otra vez con tu sangre preciosa. ¿Sabes qué está haciendo esa persona? Está humillando y haciendo afrenta en contra de la sangre poderosa de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ya murió una vez murió para siempre Cristo. Para que tú entiendas
lo que Dios hizo en tu vida y tú puedas vivir en victoria y puedas vivir en santidad. Ya Dios hizo eso en tu vida, en mi vida, para que nosotros entendamos. Y dice aquí este versículo, para que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecáramos voluntariamente, ya no hay más sacrificio, ya no hay más que hacer. ¿Qué le queda a Dios? ¿Como que te dé otro hijo? ¿Como que volver a llevar a Cristo a la cruz otra vez? ¿Qué se te ocurre que tenga que hacer Dios? Si el problema no es de Dios, el problema es nuestro cuando nosotros estamos en pecado y tú no te quieres arrepentir y no te quieres apartar. Es nuestro, no es de Dios. No culpes a Dios, Él ya lo hizo. Está en nuestro terreno, el balón está en nuestra cancha, no en la cancha de Dios. Dios ya nos dio el juego, ahora nosotros jugamos y nosotros somos los que tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y eso, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. No te va a gustar, no vas a querer. ¿Por qué? Porque estás amando el pecado. Una persona que ama el pecado es muy difícil que se arrepienta. Versículo 27. ¿Y qué queda? Sino una horrenda. Ahí está la reprensión. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mala cosa es caer en manos de un Dios enojado, dijo el apóstol Pablo. Mala cosa es, sino esto es horrendo y ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testigo de dos o de más de tres testigos muera irremisiblemente, decía el Antiguo Testamento. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Estas personas están en contra de Dios. Si Dios está hablando de tu vida, es porque Dios quiere salvarte. ¿Cuándo sabemos cuando Dios ya no quiere tratar con esa persona? Fácil, ya Dios no les habla. Ya dejó de hablarles hace mucho tiempo. Ya Dios no les habla, no hay reprensión, ya no hay palabra para ellos. Por ejemplo, en el periodo intertestamentario, entre el libro de Malaquías y el libro de los evangelios, cuando vino Jesús, ¿verdad? Antes de venir Jesús y el último de los profetas, Malaquías, hubo un periodo sin la palabra de Dios de 400 años. Y como que Dios se enojó, no les voy a hablar a estos pueblos incircuncisos, no les voy a hablar, no les voy a hablar, ya me enojé con ellos. No, simplemente no había quien buscara a Dios. No había, nadie buscaba a Dios. Todos estaban entregados a su pecado. Y así mismo serán los últimos tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Dice, cuando yo regrese, le dijo a los discípulos, ¿encontraré en la tierra? ¿Y cuántos de ustedes caminaron bien? Empezaron a caminar bien y con su Biblia y con su cuaderno y sus estudios y de sus discipulados, pero algo les pasó en el camino, una chinche les picó y dijeron, no, ya no, tengo un trabajo mejor, tengo una esposa, tengo unos hijos y tengo que hacer, y después ahí nos vemos y se van, se apartan y se enfrían. Y qué difícil volver otra vez al camino. Qué difícil. Y más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Y si Dios te ha traído de la oreja, es porque Dios sigue tratando contigo. Dice, vamos al versículo 4 de nuestro texto, Hebreos 2:4.
Hebreos 2:4. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjate bien cómo dice este versículo. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales. O sea, este tipo de personas tuvieron señales, tuvieron milagros, estas personas fueron transformadas. Ah, caray, hermano, yo cuando me acerqué al Señor dejé el cigarro, dejé el alcohol. ¿Y qué pasó? Pues volví. Ah, fuiste testigo. Tú me lo estás diciendo, que dejaste ciertos hábitos. Oh, hermano, cuando me acerqué al Señor dejé la pornografía, pero volví. ¿Por qué volviste? Porque te enfriaste. ¿Por qué buscaste otra vez al amante que tenías? Porque te enfriaste. ¿Por qué volviste a las prácticas y a robar? Porque te enfriaste. ¿Y por qué caminaste bien? ¿Qué te hizo caminar bien? ¿Te pusieron una pistola? ¿Te ofrecieron dinero? ¿Qué hizo Dios contigo? Simplemente el Espíritu de gracia vino a tu vida y tomaste poder. Y vino ese poder, pero tú te enfriaste. Y ahorita tienes contristado el Espíritu Santo dentro de ti y ahora eres un témpano de hielo. Ya no te conocemos. Ya no sabemos, algunos ya olvidamos tu nombre. Estabas entre nosotros, salieron de nosotros, pero no obedecieron como todos nosotros. Ese es un peligro. Son almas sin gracia, no tienen la gracia del Señor. Almas que no han disfrutado la misericordia del Señor, simplemente porque han culpado a los demás de sus desgracias. Es que tú no sabes, pastor, lo que me ha pasado a mí. Es que tuve un esposo, tuve una hija, y tuve esto, y es que me robaron mi casa, mi herencia, me quitaron, y por eso me he enfriado, y por eso me ha ido así, y por eso no he podido venir a la iglesia, y porque tengo mucho trabajo, porque tengo mucho dinero, y culpamos siempre a otras cosas y no nos culpamos a nosotros mismos. Cuando eres tú el responsable de tu vida. Le ponía un ejemplo a una persona. Fui a una consejería en días pasados y me dice el hermano, tú no sabes cuánto he sufrido. Tú no sabes cuánto he sufrido con esto. Le digo, no, seguramente no, yo he sufrido de otras formas, pero ya así en tus zapatos yo nunca he estado. Pues tus zapatos son tuyos y mis zapatos son míos, nunca me has prestado los tuyos, ni yo tampoco los tuyos, los míos, ¿verdad? Dice, no. Ok. ¿Está claro que tus problemas son tuyos y los míos son míos? Dice, sí. Ok, ¿ya entendimos eso? Sí. Ok, tú vas caminando por la costera y de repente una persona está con una onda aventando estiércol de animal y te cae. Al primero que pasa, ¡pum!, le cae. Pregunta, ¿era en contra tuya o era del primero que pasara? Era del primero que pasara. Y pasaste tú. Pero no era en contra tuya, sino te tocó a ti. Y tú no sabes quién te aventó el estiércol. ¿Qué tienes que hacer en un sano juicio? Agarrar la pistola e ir correteando a aquel que aventó el estiércol. En un sano juicio, pensando cabalmente. ¿Sabes qué tienes que hacer? Irte a lavar. ¿Y por qué eso sí lo entendemos bien? Y cuando una persona nos ofende, no lo entendemos. Nos aventó su basura a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestras bolsas. ¿Y por qué has de cargar la basura de otra persona? ¿Por qué no te lavas? Ay, es que tú no sabes cuánto me dolió, por eso ando cargando. Traes un muerto en la espalda. ¿Sí me estoy explicando? Eso es cuando nosotros culpamos a otro de nuestras desgracias. Y dice Dios, yo no voy a tratar en ese asunto. Yo voy a tratar con tu corazón. Y a lo mejor aquella persona ya hasta se murió.
O es feliz y anda como Ricky Martin viviendo la vida loca. Y tú aquí amargado y con la Biblia, todo amargadote. No, hermano, no, aquí vengo a ver que Dios me hace el milagrito y les va a re mal a aquellos. ¿Sabes qué? Antes de que le vaya mal a ellos, te va mal a ti. Antes de que Dios trate con ellos, Dios va a tratar contigo. Dios no le interesa tratar con él. Dios le interesas tú. 2 millones de personas, 2 millones de personas, usó Dios 2 millones de personas para tratar con uno. ¿Con quién? Moisés. Dios usó a 2 millones de personas que quedaron postradas en el desierto para tratar con uno, Moisés. ¿Cuántos tienes tú? Y no puedes. Y quieres ser Moisés, quieres ser un profeta, quieres ser un maestro, y con los que tienes no puedes. No puedes con los problemas de tu papá o de tu mamá. No puedes. ¿Cómo te vas a poder ayudar a otro? No puedes con lo que te hicieron. No lo has querido entregar. ¿Cómo vas a poder ayudar a otra persona? ¿Cómo vas a hacer feliz a tu esposo o a tu esposa? No puedes, imposible. Hasta que tú no arregles tus problemas y dejes de cargar lo que no tienes que cargar, entonces vas a poderle ayudar a cargar a otro. Pero si llevas una carga excesiva, ¿cómo vas a poder ayudarle a otro? Le vas a decir, ahorita vengo. O nunca vienes, nunca vas a poder regresar. Si llevas un muerto en la espalda. Dice Hebreos 9:14. Ahí está también, Hebreos 9:14. ¿Qué hace el Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia, dice la Biblia, en cuanto dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Cuánto más el Espíritu Santo va a limpiar tu conciencia? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Tu papá? No. ¿Tu mamá? No. ¿Tu tío? No. ¿El que te aventó estiércol? Tampoco. Que venga y que me pida perdón, no funciona. El único que te puede limpiar es el Espíritu Santo. No el que te robó, el Espíritu Santo. Que me pague lo que me debe, tampoco, es el Espíritu Santo. Tan fácil. Puedes olvidar el daño que alguien te hizo. Puedes olvidar. La mente está programada. De hecho, un método de sobrevivencia de la mente es olvidar, o más bien bloquear el daño que hemos tenido. Somos especialistas. La mente es especialista en bloquear el daño o una traición, un dolor, incluso de la infancia. Podemos bloquearlo, pero nunca limpiarlo. Tú dices, yo ya olvidé. Puedes haber olvidado. Y realmente, si alguien te pregunta, oye, dime las cosas más malas que hayan pasado, y aunque hayas vivido esa cosa horrible, no la mencionas, no te acuerdas, pero está ahí y es un cáncer que está contaminando y está creciendo y ni cuenta te das que ese está ahí en ti. Y dice la Biblia que el único que puede limpiar esto es el Espíritu de gracia. Versículo 5 en nuestro texto dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, aquí está diciendo que los ángeles no van a estar sujetos o reinando en el mundo venidero, sino nosotros. O sea, no los ángeles, no tus ángeles guardianes. Hay personas que han visto sus ángeles guardianes. Hay personas que han sentido de plano, dices tú, de plano, ese era mi ángel porque este no era humano, este llegó de la nada y me ayudó. Y yo he oído testimonios de personas que se ponchan en la carretera y de repente sale un ángel en forma de indito, pero trae una llanta y trae una llave de tuercas.
¿Cómo? O van en la calle, ¿verdad? Mujeres solas y de repente salen ahí dos guaruras y las protegen de hombres ahí. ¿Cómo? ¿De dónde salieron? O estás todo desanimado y llega uno y te da un versículo bíblico. ¿Cómo? ¿O tú no tienes para el camión? Ha pasado gente que dice, ching, mi cartera, y llega una persona, oye, mira, te regalo, y se lo da. ¿Y quién era? No sabemos. Dice la Biblia que algunos de nosotros hemos hospedado ángeles sin saberlo. Dice, oye, no tengo dónde dormir, caray, y viene aquí a la iglesia, ¿no? Y tú le ves su Biblia. Claro que le ves cara no le ves cara de delincuente, le ves una cara angelical, le ves una cara angelical y te dice, oye, fíjate que no tengo dormir, pero hay algo en ti que dice, este cuate me da confianza, vente, te invito a comer, y te lo llevas y duermes a su casa y después no lo volviste a ver, nunca, era un ángel. Pero por estar insensible, por estar enojado, no te llevaste esa bendición a tu casa. Por estar todo traumado, por culpar a la suegra, por culpar a tu marido. Ese es pecado de ellos. Cuídate de tus pecados. Mira qué dice Apocalipsis 5:10. No nos ha hecho para nosotros Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Por supuesto que sí. Dios nos ha hecho, Dios ha preparado que nosotros seamos reyes y sacerdotes y reinemos sobre la tierra. Pregunta, ¿tú podrías reinar sobre la tierra si no reinas en tu vida? Contéstatelo tú solo. Tú estás reinando en tu cuerpo y tú reinas en tus ojos y tú reinas en tus pensamientos y reinas en tus manos. Que tus manos no sean instrumentos para pecado y tus ojos no sean instrumento para pecado y tus oídos no sean instrumento para pecado. Este es una persona que está caminando en la voluntad de Dios y que va a reinar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú no puedes reinar en tus pensamientos, tú estás hundido en el pasado, estás hundido en un pecado donde no puedes sacar la cabeza. Es imposible que Dios te confíe muchas más cosas. Versículo siguiente, que es el 6, y con eso terminamos. Dice aquí, versículo 6, pero aquí está hablando del Salmo 8, agarra estos fragmentos del escritor de Hebreos y habla del Salmo 8, y dice, pero algún día testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué somos? Si vamos a santidad, los ángeles no la ganan. Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo los pies. Todo este mundo está sujeto a nuestros pies. Todo. ¿No es verdad? Hemos conquistado el mar, hemos conquistado las montañas, hemos conquistado, conquistamos que ya no lo acabamos. ¿No es verdad? Ya demuestra que somos pésimos administradores. Dice, lo sujetaste bajo tus pies. Dice aquí, continúa el versículo 8, para que en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, aún no todo se nos está sujetado. De hecho, el ámbito espiritual no tenemos control sobre él. No hay ninguna forma de que nosotros tengamos control sobre el ámbito espiritual. Los brujos creen tenerlo, están engañados. Creen tenerlo. Todas las religiones creen tener dominio sobre el ámbito espiritual. Ellos, y la religión que tú me digas, todos creen eso.
Pero el único que controla el ámbito espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Si tú vives una vida en santidad y tú le estás pidiendo a Dios que te ayude en cierta área de tu vida, Dios lo puede hacer, es el que cambia las cosas. Cristo es el que murió en la cruz. Cristo salió del mundo espiritual, salió de la nada, y Él vino a esta tierra a morir en un cuerpo humano para demostrarnos que Él se hizo humano, para demostrarnos que tú también puedes. Si Él venció el pecado, tú también puedes. O sea, cuando tú llegues a la presencia de Dios, Él te va a decir: a ver, hijo, ¿por qué no pudiste? A ver, hermano, te va a decir Jesús: a ver, ¿por qué tú no pudiste? No pude. Oye, a ver, te va a decir Jesús: yo pude. Pero tú eras Dios. No, me hice humano. Yo renuncié a todos mis poderes. Yo renuncié a todos mis poderes para demostrarte a ti que yo pude vencer, y que si yo vencí, tú también podías vencer. Eso es el problema que tenían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos creían: ¿y quién subirá, verdad? Y estaba el monte Sinaí tronando, y luces y relámpagos, y una voz que decía: suban al monte, y era la voz de Dios. Y decía: no, ¿quién va a subir? ¿Quién va a subir? Y nadie subió. Y entonces aquí Dios viene y manda a su Hijo Jesucristo a enseñarnos que Él se identifica contigo. Y de hecho, Él quiere que tú no mueras. Él no quiere que tú mueras. Él quiere que tú te arrepientas. Y para que disfrutes todas las bendiciones que hay en esta vida, que seas lleno de toda la plenitud de Dios. No lo has podido disfrutar porque no quieres. Es Dios quien te está invitando y te está dando de gracia todos sus favores, y te los pone en la mesa de manteles largos para que tú lo disfrutes. ¿Y quién podría ser el que diga: no quiero? Yo quiero vivir con ese amante que tengo. Yo quiero vivir en pornografía. Y yo quiero vivir en adulterio. Y yo quiero, ¿verdad?, el dinero robado. Y a mí me gustan las películas de terror. Y a mí me gusta vivir como vivo mi vida. Y a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces esas personas es imposible que disfruten su vida. Y lo único que están haciendo es lo que pueden agarrar de abajo. ¿Y sabes cómo es agarrar de abajo? Hermano, ora por mí. Hermanito, no te olvides de orar por mí, porque ando en lucha. ¿Sabes qué? Ni siquiera puedes orar por ti. Ni siquiera. ¿Cómo vas a creer que Dios va a escuchar? Jesucristo murió en la cruz. Y dice la Biblia: para que todo aquel que en Él crea no se pierda y sea salvo. Es Dios quien te ofreció la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque tú nos ayudas a entender un poquito cada vez más. Un poquito, Dios, de todo esto que está escondido. Dice la Biblia: el misterio que estaba oculto. Desde antes de la fundación del mundo había un misterio. Bueno, había varios. Uno, Pablo le llamó a la iglesia el misterio. Y aquí en la iglesia es donde Dios está repartiendo sus bendiciones. No es allá afuera. Te engañaron. No es menospreciando a la iglesia. La iglesia no es un lugar de paredes. La iglesia no tiene techo. La iglesia somos nosotros. En el libro de Apocalipsis menciona 7 iglesias. 7. Y siempre se refiere a los hermanos que están en Macedonia, a los hermanos que están en Filipenses, a los hermanos, a la iglesia que está en tal parte, a la iglesia de diferentes lugares. Esta es la iglesia de Vida Nueva para el Mundo, donde Dios te llamó.
donde tú estás creciendo, donde tú te estás alimentando. La iglesia está formada de personas, no de paredes. Ya Dios no habita en paredes ni en templos. Él está aquí buscando tu corazón, y Él usa a los maestros, a los pastores, para que nosotros seamos sus portavoz. Somos los que profetizamos los tiempos de Dios. Somos los que hablamos para que tú oigas lo que Dios está tratando contigo. Pablo dijo, por la locura de la predicación. Para unos es locura, para otros es la vida. Gracias, Dios, porque así te plació. Porque así te plació, fue por tu placer, por tu bendita voluntad que nos has tomado y que nos has traído. Te pedimos perdón. Levanta, Dios, a estos hombres o mujeres que están en riesgo de apartarse de la iglesia. Tú sabes quiénes son, y tú también, hermano, hermana, tú sabes que eres tú. Y lo que Dios quiere es que cambies tu vida. Sin santidad nunca vas a poder ver el favor de Dios. Es Dios quien te está hablando y te dice, hija, hijo, no temas, yo te ayudo. Si alguno de nosotros que estamos aquí no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, y tú quieres vivir y tener estas promesas y caminar, y tú quieras renunciar al pecado, en este momento Dios te está hablando y te dice que solamente tienes que hacer dos cosas: decirle a Dios, renuncio a mi pecado, perdóname, he pecado contra ti, Dios. Y número dos, invitar a Jesús a que venga a tu corazón, a tu vida, para que Él sea quien te ayude a vivir esta vida que está más que demostrado que tú no has podido solo. Te recibo pues, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Amén y amén. Amén.